En algunas casas de México no existe aire acondicionado y aún así permanecen frescas durante casi todo el día. Mientras afuera el calor golpea con temperaturas que en algunos estados superan los 40 grados Celsius durante el verano, adentro el ambiente sigue siendo soportable, silencioso y sorprendentemente cómodo. Y cuanto más investigaba este fenómeno, más entendía que no se trataba de suerte ni de casualidad. Era conocimiento acumulado durante siglos. México es un país de contrastes climáticos extremos, desde Sonora hasta Oaxaca. Existen regiones donde el sol domina durante meses completos y donde vivir sin sistemas artificiales de climatización parecería imposible para una casa moderna. La clave de todo está en dos materiales. Solo dos. Materiales tan antiguos que muchas personas los consideran obsoletos, pobres o incluso primitivos. Pero lo interesante es que funcionan mejor de lo que imaginamos. El primero es el adobe, el segundo es la cal. Y antes de que alguien piense que esto pertenece únicamente al pasado rural de México, vale la pena entender algo importante. Muchas de las soluciones que hoy se venden como arquitectura sustentable ya existían hace cientos de años en comunidades que aprendieron a construir observando el clima y no luchando contra él. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué ciudad estás viendo este documental? El calor donde vives también se vuelve insoportable durante ciertas épocas del año, porque cuando uno entiende cómo funcionan estas casas tradicionales, inevitablemente aparece una pregunta incómoda. ¿Cómo fue posible que olvidáramos un sistema tan eficiente? Y creo que esa es precisamente la parte más fascinante de esta historia. No estamos hablando de nostalgia, estamos hablando de física, diseño inteligente y sabiduría práctica transmitida de generación en generación. Empecemos con el adobe, uno de los materiales de construcción más antiguos del planeta y, probablemente, uno de los más incomprendidos de nuestra época. ¿Qué es exactamente el adobe? A primera vista parece algo extremadamente simple. Tierra, agua y fibras naturales mezcladas hasta formar una masa compacta. Las fibras pueden ser paja, zacate o restos vegetales disponibles en casi cualquier comunidad rural. Después la mezcla se coloca en moldes rectangulares y se deja secar bajo el sol durante varios días, hasta formar bloques sólidos. Pero lo que parece una técnica rudimentaria es, en realidad, una solución climática extraordinariamente sofisticada. El adobe ha sido utilizado durante más de 7.000 años en distintas regiones del mundo, desde Medio Oriente hasta América Latina, y todavía existen estructuras construidas hace siglos que continúan en pie. Lo verdaderamente importante no es solo el material, sino el grosor de los muros. En muchas viviendas tradicionales mexicanas, las paredes de adobe pueden medir entre 40 y 60 centímetros de espesor. Algunas incluso superan esas dimensiones. Y aquí aparece el principio físico que cambia completamente la experiencia térmica del interior. This thermal La mass then inercia slowly térmica. releases the stored Cuando warmth escuché este inwards as the concepto por exterior primera cools vez, at night. pensé que era algo complejo reservado para ingenieros especializados. Pero en realidad, la lógica es sorprendentemente simple. El adobe absorbe el calor lentamente y también lo libera lentamente. Funciona como una enorme batería térmica natural. Durante el día, mientras el sol golpea el exterior de la vivienda durante horas, el calor comienza a penetrar el muro poco a poco. Sin embargo, el proceso es tan lento que la temperatura elevada nunca alcanza el interior durante el momento más caluroso del día. El muro captura el calor y retrasa su avance. El resultado es un ambiente interior mucho más fresco sin necesidad de ventiladores ni sistemas eléctricos. Y cuando llega la noche, ocurre el proceso inverso. El calor acumulado comienza a liberarse gradualmente, justo cuando la temperatura exterior ya descendió. Es un equilibrio térmico natural que parece diseñado con precisión científica moderna, aunque fue desarrollado mucho antes de la electricidad. Aquí es donde las casas modernas empiezan a verse menos impresionantes. Un muro delgado de bloc o concreto transmite el calor rápidamente. En algunos casos, el interior de la vivienda comienza a calentarse apenas unas horas después de que el sol alcanza el exterior.
Pero un muro grueso de adobe puede retrasar esa transferencia térmica entre 10 y 14 horas, dependiendo de la densidad del material y las condiciones climáticas. Eso significa que cuando el calor finalmente atraviesa el muro, afuera ya anocheció y el ambiente comenzó a enfriarse. No es magia, es física aplicada con inteligencia ancestral. Y honestamente, creo que lo más sorprendente es que durante décadas tratamos este conocimiento como si no tuviera valor. Ahora hablemos del segundo elemento de esta combinación casi perfecta, la cal. Porque el adobe por sí solo ya es eficiente, pero cuando se combina con cal, el resultado cambia completamente el comportamiento de la vivienda. La cal ha sido utilizada en construcción desde hace miles de años. Civilizaciones como la maya y la mexica ya la empleaban en templos, viviendas y centros ceremoniales mucho antes de la llegada de los europeos. Y cuanto más uno estudia estos sistemas tradicionales, más evidente se vuelve algo incómodo. Muchas técnicas antiguas entendían el clima mejor que buena parte de la arquitectura urbana moderna. La primera función de la cal es proteger el muro. Aunque el adobe es resistente, sigue siendo vulnerable a la humedad excesiva y a la erosión causada por la lluvia. La cal crea una capa protectora que endurece la superficie y aumenta considerablemente la durabilidad de la construcción. Existen edificaciones encaladas en México que han sobrevivido durante más de 100 años bajo condiciones climáticas extremas. Pero la protección física es apenas una parte de la historia. Lo realmente interesante ocurre con la temperatura. Las paredes cubiertas con cal suelen tener un color blanco intenso, y eso no es una decisión estética accidental. El color blanco refleja gran parte de la radiación solar antes de que el calor alcance el muro. Mientras las superficies oscuras absorben energía térmica rápidamente, las superficies claras reducen significativamente esa absorción. En términos simples, menos calor entra al muro y menos calor logra llegar al interior. Y cuando esta propiedad reflectante se combina con la inercia térmica del adobe, el resultado es extraordinario. Pero hay otro detalle que me parece fascinante. La cal permite que los muros respiren. A diferencia de muchas pinturas sintéticas modernas que sellan completamente la superficie, la cal es un material poroso. Permite el intercambio gradual de humedad entre el muro y el ambiente. Eso ayuda a estabilizar la humedad interior y genera una sensación térmica más fresca y natural. Algunas investigaciones sobre construcción bioclimática muestran diferencias interiores de hasta 15 grados Celsius respecto al exterior en viviendas tradicionales bien diseñadas. En ciertas regiones cálidas de México, cuando afuera la temperatura alcanza 40 grados Celsius, dentro de una casa de adobe y cal puede mantenerse alrededor de 24 grados Celsius, sin electricidad, sin aire acondicionado, sin consumo energético constante. Y cuanto más pienso en eso, más me pregunto si realmente avanzamos o simplemente nos volvimos dependientes de soluciones artificiales que antes no eran necesarias. Y aquí es donde esta historia deja de ser solamente una curiosidad arquitectónica y comienza a convertirse en una reflexión mucho más profunda sobre la forma en que vivimos. Durante décadas, gran parte del mundo aprendió a asociar lo moderno con lo superior. El concreto, el acero y el vidrio se transformaron en símbolos de progreso, mientras que materiales como el adobe comenzaron a verse como señales de pobreza o atraso. Muchas familias latinoamericanas abandonaron las casas tradicionales soñando con vivir en construcciones de bloc y cemento, porque eso era lo que aparecía en la publicidad, en las ciudades modernas y en la idea colectiva de éxito. Pero mientras eso ocurría, las casas de adobe seguían resolviendo el calor de manera más eficiente que muchas viviendas contemporáneas. Lo más irónico es que hoy la arquitectura moderna está redescubriendo exactamente los mismos principios que las comunidades tradicionales ya utilizaban desde hace siglos. Muros de alta masa térmica, climatización pasiva, ventilación cruzada, orientación solar inteligente y materiales naturales son ahora conceptos prestigiosos enseñados en universidades de arquitectura alrededor del mundo. En ciudades de Europa, Estados Unidos y Japón, existen edificios sostenibles que cuestan millones de dólares.
y que funcionan utilizando principios térmicos extremadamente similares a los de una vivienda rural mexicana construida con adobe y cal. Y honestamente, creo que eso debería hacernos ¿Ya está lista la mezcla? Sí, aquí la traigo. Sobre cuánto Ponla aquí con conocimiento cuidado. descartamos simplemente porque parecía antiguo. El contexto actual hace que esta conversación sea todavía más urgente. El cambio climático está aumentando la frecuencia de las olas de calor extremas en muchas regiones del planeta. Según informes climáticos internacionales, las temperaturas récord se han vuelto cada vez más comunes durante las últimas décadas. Al mismo tiempo, el costo de la electricidad continúa creciendo y millones de personas dependen cada verano de sistemas de aire acondicionado que consumen enormes cantidades de energía. Frente a ese escenario, el adobe vuelve a aparecer no como una reliquia del pasado, sino como una posible respuesta para el futuro. En distintas regiones de México ya existen proyectos de arquitectura sustentable que están recuperando técnicas tradicionales de construcción con tierra. Algunas universidades mexicanas incluso desarrollan investigaciones sobre vivienda bioclimática, utilizando adobe estabilizado y recubrimientos de cal para mejorar la eficiencia energética en comunidades rurales. Además del bajo costo de construcción, estos sistemas utilizan materiales locales, reducen la huella ambiental y disminuyen la dependencia energética. Tierra, agua, fibras naturales y trabajo humano. En muchas zonas, eso es todo lo necesario. Y quizá ahí está la lección más importante de todas. A veces la innovación no consiste en inventar algo nuevo. A veces consiste en recordar algo valioso que decidimos olvidar. Hay algo más que casi nunca se menciona cuando hablamos de casas de adobe y cal. No solo regulan la temperatura, también transforman la manera en que se siente vivir dentro de ellas. Las paredes gruesas absorben gran parte del sonido exterior y crean interiores mucho más silenciosos que muchas viviendas urbanas modernas. El ambiente se vuelve más tranquilo, más estable, casi aislado del caos La clave está en térmico y cómo preparamos el acústico del adobe. Mi exterior. abuelo decía que la tierra Y debe cuanto más sentirse así. observo este Ya veo. tipo de Y eso lo hace más arquitectura, resistente al más tiempo. entiendo que las comunidades antiguas no construían únicamente para sobrevivir al clima. Construían para convivir con él. También existen investigaciones que relacionan los materiales naturales con una mejor calidad del aire interior. A diferencia de algunos materiales industriales modernos que pueden liberar compuestos químicos durante años, la tierra y la cal permiten espacios más respirables y con humedad más equilibrada. Las paredes porosas ayudan a reducir condensación y moho en determinados climas. Y aunque muchas personas todavía asocian el adobe con precariedad, la realidad es que buena parte de las soluciones modernas de bienestar ambiental están intentando recuperar exactamente esas mismas cualidades naturales. Creo que aquí aparece una de las grandes contradicciones de nuestra época. Gastamos enormes cantidades de dinero intentando recrear artificialmente condiciones de confort que muchas construcciones tradicionales ya resolvían utilizando solamente conocimiento climático, orientación solar y materiales locales. Hoy existen edificios inteligentes llenos de sensores, sistemas automatizados y climatización avanzada que consumen energía constantemente para mantener una temperatura estable. Mientras tanto, una casa tradicional bien diseñada puede lograr buena parte de ese equilibrio, utilizando únicamente principios físicos básicos descubiertos hace siglos. Entonces, ¿qué podemos aprender realmente de todo esto? Tal vez la lección más importante es que el progreso no siempre significa reemplazar lo antiguo con lo nuevo. A veces, el verdadero avance consiste en combinar ambos mundos. Utilizar tecnología moderna cuando aporta valor real, pero sin despreciar el conocimiento ancestral que demostró funcionar durante generaciones enteras. Porque la sustentabilidad no debería verse como una moda arquitectónica. Debería entenderse como una necesidad urgente en un planeta cada vez más caliente y energéticamente más frágil. La próxima vez que escuches el ruido constante de un aire acondicionado luchando contra el calor del verano, piensa en esas casas mexicanas construidas con tierra, agua y cal. Piensa en los muros gruesos que absorben lentamente el calor antes de que llegue al interior. Piensa en las paredes blancas reflejando el sol bajo temperaturas extremas. Y piensa en esto.
Quizás algunas de las tecnologías más inteligentes del futuro Here, no serán in the quiet completamente twilight, nuevas. the echoes of forgotten Quizás serán ancestral conocimientos knowledge linger, antiguos que etched finalmente into the decidimos adobe. volver a escuchar.